El doctor Eduardo Serrano era el tipo de hombre que parecía tener la vida completamente resuelta. Reconocido cirujano cardiovascular, rostro constante en conferencias internacionales, casado con Isabel, una abogada prestigiosa, y padre de 2 hijos que estudiaban en un colegio privado bilingüe. A los ojos de cualquiera, la familia Serrano era el retrato perfecto del éxito, de la estabilidad, del ejemplo. Pero lo que pocos sabían es que bajo la bata blanca y el lenguaje técnico, Eduardo guardaba un secreto que lo consumía en silencio. Era martes, mitad de semana. Después de una cirugía de 7 horas, Eduardo salió del hospital exhausto, pero con una sensación de alivio. No por el procedimiento exitoso, sino por otra razón. Al llegar a su auto, se recostó en el asiento, buscó una canción específica en su celular, una balada que hablaba de reencuentros y deseo, y presionó el ícono del micrófono. «¿Y qué tal, Albiño? Está sonando nuestra canción. No sabes cómo extraño oler tu barbita. Maldito seas, me dejaste pensando en ti toda la cirugía». Lo dijo entre risas cómplices, con una voz suave que jamás usaba en casa. Era una especie de desahogo, un escape de la máscara que cargaba desde hacía décadas. Su dedo tembló al presionar el botón de envío, pero lo hizo. El mensaje fue, y entonces, de inmediato, su rostro se congeló. No lo había enviado a Albiño, lo había enviado a un grupo, Medicina UCM, 5º año, turno mañana. Más de 70 alumnos, estudiantes que él mismo supervisaba, algunos de los cuales tenía clase esa misma tarde. Entró en pánico, quiso borrar, quiso desaparecer, quiso morir, pero el audio ya estaba ahí, flotando en cientos de pantallas. En menos de un minuto, el doble check azul se multiplicó como una epidemia. 1, 5, 15, y de pronto, las notificaciones estallaron como una alarma de incendio. Risas, emojis, preguntas, capturas de pantalla, reenvíos, alumnos mandando stickers, y Eduardo sintió como si el mundo se derrumbara en cámara lenta. Los alumnos no tardaron en viralizarlo en otras facultades. El doc Serrano y su barbita secreta. Chequea la voz seductora del cirujano top. En horas llegó a Twitter, a grupos de médicos residentes, a colegas, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando, ya en la noche, Isabel, su esposa, lo llamó desde la sala con el celular en la mano y una expresión helada en el rostro. «Eduardo, ¿te suena esta voz?», y le dio play. Eduardo sintió cómo la sangre le abandonaba el cuerpo. La voz que sonó desde el celular de Isabel era inconfundible, la suya, con esa tonalidad suave que jamás usaba en casa, con esa risa que no pertenecía a ningún recuerdo compartido en el matrimonio. Él no necesitaba oír más. Sabía exactamente qué audio era, sabía exactamente a quién iba dirigido, y sabía que no tenía escapatoria. Isabel no gritaba, no lloraba, no temblaba, no decía una sola palabra, y eso lo aterraba aún más. Ella, que siempre se había caracterizado por su temple firme, por su racionalidad, por su capacidad para desarmarlo con argumentos, ahora lo miraba con una calma que era peor que cualquier explosión. Una calma de quien ya entendió todo. «¿Quién es Albiño?», preguntó finalmente. Eduardo abrió la boca, pero nada salió. El miedo le apretaba la garganta como una cuerda. Quiso inventar algo, fabricarse una mentira rápida, apelar al humor, fingir un error, pero la mirada de Isabel lo cortó en seco. Era la mirada de una mujer que ya no buscaba explicaciones, sino confirmaciones. «Te hice una pregunta», repitió, esta vez con una firmeza que le atravesó el pecho. Él bajó la vista. Sabía que no podía mentir, no después de lo que ella había escuchado, no después del tono en aquel audio. Y aunque la verdad le quemara la lengua, aunque supiera que la vida que había construido estaba a punto de derrumbarse, dijo lo único posible. «Es alguien». «¿Alguien?», repitió ella casi riendo pero sin emoción alguna. «¿Alguien a quien le dices que extrañas su barba? ¿Eso es lo que quieres que crea?». El silencio llenó la casa como un humo denso. Los hijos, ya dormidos en sus habitaciones, respiraban ajenos al terremoto que destrozaba la sala. Eduardo quiso acercarse a Isabel, tocarla,
decirle que no era lo que ella imaginaba, pero la verdad era exactamente lo que ella imaginaba, o peor. ¿Es una mujer?, preguntó, aferrándose a la última hebra de esperanza. Eduardo negó en silencio. Ella parpadeó una vez lentamente, como si necesitara procesar la dimensión de lo que acababa de oír. Entonces, dijo, ¿me engañaste con un hombre? Él sintió un disparo en el estómago, no por la pregunta, sino por lo que ella estaba a punto de perder. La imagen del marido perfecto, del padre ejemplar, del profesional intachable, do homem que ella acreditaba conocer. Cuando finalmente se atrevió a levantar los ojos, vio la herida. No la rabia, no el orgullo, la herida. Una herida que ya no tenía cura. Sí, susurró. Isabel cerró los ojos. Respiró hondo y se quebró. Isabel no gritó, no lanzó objetos, no lo insultó. Su reacción fue mucho peor. Se llevó las manos al rostro, como si necesitara sostenerse para no quebrarse por completo. Eduardo dio un paso hacia ella por instinto, pero Isabel levantó una mano para detenerlo. Ese gesto, silencioso pero definitivo, lo atravesó más que cualquier ofensa. ¿Desde cuándo?, preguntó ella con una voz tan frágil que parecía sostenerse del aire. Eduardo sintió un nudo en la garganta. No había forma de suavizar la verdad. Negarla solo prolongaría la herida. 2 años, respondió finalmente. Quizás un poco más. Isabel parpadeó varias veces, como si necesitara procesar lo que acababa de oír. 2 años. 2 años durmiendo con él, confiando en él, planificando vacaciones, cenas familiares, cumpleaños. 2 años creyendo que su matrimonio estaba intacto mientras él vivía una segunda vida al margen de la suya. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó, pero su tono no cargaba odio, sino una honestidad que desarmaba. Eduardo sintió que el estómago se le hundía. Quería decir que sí, que claro que la había amado. Quería ofrecerle una respuesta que la consolara, que hiciera menos doloroso aquel golpe. Pero la verdad era más compleja. Quizás la había amado como se ama lo que parece correcto, lo que es esperado, lo que garantiza estabilidad. Pero jamás con la autenticidad que uno siente cuando deja de esconder quién es. Te quise, dijo al fin, pero nunca supe quererme a mí mismo, y eso distorsiona todo. Isabel desvió la mirada. Las lágrimas comenzaron a descender sin resistencia. Eran lágrimas de luto. Luto por la vida que había imaginado, por el hombre que creyó conocer, por la familia que pensó que jamás se quebraría. No lloraba solo por la infidelidad, sino por la revelación de que seu casamento tinha sido construido sobre una versión editada de Eduardo, una versión cuidadosamente maquillada. ¿Y qué voy a decirles a nuestros hijos?, preguntó con un hilo de voz. ¿Cómo les explico que su padre...? No pudo terminar. La palabra se atoró en su garganta. Eduardo quiso acercarse, quiso abrazarla, pero sabía que no tenía derecho a hacerlo. Su presencia le hacía daño. Su silencio también. Isabel, yo... intentó. No hables, lo interrumpió ella, con firmeza quebrada. No ahora, no puedo escucharte. No tengo fuerzas para odiarte, ni para perdonarte. Necesito pensar. Se levantó despacio, respirando como si cada inhalación fuese una batalla. Caminó hacia el pasillo y se detuvo justo antes de subir las escaleras. Esta noche no duermas aquí, dijo sin mirarlo. La puerta del dormitorio se cerró, y Eduardo se quedó solo en la sala, sintiendo cómo el peso de la verdad caía sobre él con toda su intensidad. Se hundió en el sofá, cubrió su rostro con las manos y dejó escapar un sonido que se parecía demasiado a un lamento. La vida impecable que había construido acababa de estallar en 1000 pedazos, y él era el único responsable. Eduardo pasó la noche en el pequeño consultorio que tenía en el sótano de la casa. No pudo dormir. Cada rincón del lugar, cada diploma enmarcado, cada recuerdo familiar sobre la estantería, le recordaba la doble vida que había llevado durante años. Todo lo que antes le daba orgullo, ahora le parecía un teatro cuidadosamente construido sobre la negación de sí mismo.
Amaneció sin que sus párpados hubieran logrado cerrarse. La cabeza le dolía, no por falta de sueño, sino por el peso de una vida entera escondida. Subió las escaleras con sigilo, esperando que la casa estuviera vacía. Pero al llegar al comedor, vio a Isabel preparando el desayuno para los niños. No le habló, no lo miró, no le dio lugar. Los niños, ajenos a la tormenta, lo abrazaron como si nada hubiera cambiado. ¿Dormiste en tu oficina, papá?, preguntó la pequeña Sofía colgándose de su cuello. Él asintió, forzando una sonrisa. Sí, amor, tuve mucho trabajo anoche. Isabel no corrigió la mentira, tal vez porque en ese momento no tenía energía para más verdades. Se limitó a servir el jugo, sin hacer contacto visual. Era como si Eduardo hubiese pasado a ser una sombra en su propia casa. Al salir con los niños para llevarlos a la escuela, Isabel se detuvo en la puerta. Dio media vuelta. Lo miró por primera vez desde la noche anterior y dijo: «Esta noche hablaremos, a solas». La frase quedó flotando como una sentencia. Eduardo sabía que no había escapatoria, y en el fondo tampoco la deseaba. Ya no más mentiras, ya no más disfraces. Pasó el día en la universidad, evitando los pasillos más transitados. El audio aún resonaba en grupos de WhatsApp. Memes circulaban con su voz superpuesta a escenas cómicas. Su vida privada se había convertido en burla pública. Ni siquiera pudo enfrentarse a sus alumnos. Canceló sus clases, alegando una urgencia médica. Al volver a casa, el silencio era espeso. Los niños estaban con la abuela. Isabel lo esperaba en la sala, sentada con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible. ¿Estás enamorado de él?, preguntó sin rodeos, apenas lo vio entrar. Eduardo se detuvo, no por sorpresa, sino por temor. No sabía si la verdad haría más daño o si el silencio sería peor. Sí, dijo, bajando los ojos. No lo planeé, no lo busqué, pero sí. Isabel asintió lentamente, como si ya lo supiera, pero necesitara escucharlo para poder comenzar el duelo. Sus ojos no derramaban lágrimas. Esta vez no. Había pasado del dolor agudo a una calma tensa, a la etapa en la que uno empieza a reconstruirse con los pedazos que quedan. No sé qué voy a hacer con esto, dijo. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero intentarlo, pero al menos gracias por no seguir mintiendo. Eduardo tragó saliva. Su alma estaba expuesta, su vida en pausa. ¿Quieres el divorcio?, preguntó, casi en susurro. Isabel respiró hondo antes de responder. Quiero claridad, tiempo, y que te vayas esta semana. Necesito espacio para entender en qué lugar quedé yo en toda esta historia. Eduardo recogió algunas mudas de ropa, documentos importantes y su neceser. No hubo gritos, ni lágrimas, ni despedidas dramáticas. Solo el silencio denso de una casa donde las palabras ya no sabían cómo curar. Isabel permaneció en el piso de arriba, evitando cualquier nuevo enfrentamiento. Los niños estaban en la escuela, y él, con la maleta en la mano, bajó las escaleras como quien arrastra años de culpa sobre los hombros. Al salir por la puerta, por primera vez en décadas, sintió que no tenía hogar. Ningún lugar donde esconderse. Había hoteles, sí, casas de amigos, pero ninguna opción parecía lo suficientemente lejana del huracán que él mismo había desatado. Terminó en el apartamento de Álvaro, el amante, el hombre del audio, el destinatario de aquella confesión privada que se convirtió en catástrofe pública. Álvaro abrió la puerta con expresión contenida. Había escuchado el audio en redes. Había leído los comentarios. Sabía que Eduardo aparecería, pero nada lo había preparado para verlo así, demacrado, roto, expuesto. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Eduardo bajó la mirada. No, pero no sabía a dónde más ir. Álvaro lo dejó entrar sin más palabras. La tensión entre ellos era espesa. Aunque se conocían desde hacía años, aquella era la primera vez que compartían un espacio sin máscaras, sin esconderse, sin el vértigo de lo prohibido. Durante horas,
No hablaron mucho. Eduardo se quedó sentado en el sofá, mirando por la ventana sin ver. Álvaro preparó café. Se movía en silencio, como si temiera perturbar aún más a un hombre ya quebrado. Al caer la noche, Eduardo rompió el silencio. Mi esposa me pidió que me fuera. No sé si es el final, pero siento que algo se rompió para siempre. Álvaro asintió con serenidad. Tal vez tenía que romperse. No se puede vivir dividido en dos. Eduardo suspiró. No estoy seguro de saber cómo vivir de otra forma. Toda mi vida fue una obra de teatro. Aprendí a interpretar lo que se esperaba de mí. Buen esposo, buen padre, médico ejemplar, hombre correcto. Pero tú apareciste y me mostraste que había otra forma de sentir. Algo que no podía controlar. Álvaro se sentó frente a él. Sus ojos no lo juzgaban, solo lo escuchaban. Yo no quiero ser la causa de tu ruina, dijo con sinceridad. Nunca quise exponerte, pero tampoco me arrepiento de haberte amado. Esas palabras fueron como un bálsamo en medio de la tormenta. Eduardo no sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en años estaba en un lugar donde no necesitaba fingir, y quizás, solo quizás, eso fuera el comienzo de algo verdadero. Isabel no durmió en toda la noche. Permaneció sentada en la cama, con la espalda recta y los ojos abiertos en la oscuridad, como si respirar demasiado fuerte pudiera derrumbarla. El silencio del dormitorio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón, marcando el ritmo de un dolor que no encontraba salida. Cuando el primer rayo de luz entró entre las cortinas, no se movió. Solo se obligó a levantarse, porque sabía que, dentro de minutos, sus hijos bajarían buscando desayuno, afecto y la certeza de que todo estaba bien. Y aunque nada estaba bien, ella había decidido sostener la fachada por ahora. En la cocina, preparó el café con manos temblorosas. Puso la mesa como siempre. Pan tostado, frutas, jugo. Cada gesto mecánico era un intento desesperado de convencerse de que ainda tenía algún control sobre algo. Cuando los niños bajaron corriendo, preguntando por su padre, ella sonrió con un esfuerzo casi doloroso. Papá tuvo que viajar unos días por trabajo, dijo con suavidad. Fue suficiente para ellos. No sospecharon nada. No imaginaron que aquella mujer frente a ellos sostenía un mundo que se estaba derrumbando. Después de dejarlos en la escuela, Isabel se quedó un momento dentro del coche, mirando la calle sin realmente verla. No podía volver a casa. No estaba lista para enfrentar el vacío. Así que condujo sin rumbo, guiada más por la necesidad de huir que por un destino definido. Terminó estacionada frente a la universidad donde Eduardo enseñaba. Observó a los estudiantes caminar, reír, revisar el móvil. En cada gesto, imaginaba el audio sonando, una y otra vez. Aquel mensaje íntimo, esa confesión de deseo, transformada en burla pública, y ella, atrapada en medio de un escándalo que no había pedido. Le ardía el pecho al pensar en ello, no solo por la infidelidad, sino por la exposición, por la humillación involuntaria, por la certeza de que en ese momento cientos de personas hablaban de su marido y, por extensión, de ella. Necesitaba hablar con alguien que no la juzgara. Marcó el número de su hermana, Lucía. Cuando la voz de Lucía respondió, Isabel no pudo contener el temblor. Lucía, Eduardo me engañó, con un hombre, y ahora todos lo saben. Hubo silencio al otro lado, un silencio que no condenaba, sino que acogía. Estoy aquí, respondió su hermana con firmeza. Ven cuando quieras. No tienes que pasar por esto sola. Isabel cerró los ojos, dejando escapar un suspiro que había contenido por horas. No lloró, pero estuvo cerca. No por debilidad, sino por el alivio de sentir por fin un poco de sostén. Ese día, mientras Eduardo lidiaba con la vergüenza y el caos, ella entendió que su vida también había cambiado para siempre. Y aunque no sabía qué camino tomaría, sí sabía una cosa. La mujer que saldría de todo esto no sería la misma que entró. Eduardo pasó los siguientes días en una especie de limbo emocional. No era exactamente tristeza, tampoco alivio.
Era una mezcla incómoda de libertad súbita y culpa corrosiva. Durante años había vivido atrapado entre lo que era y lo que debía ser, pero nunca imaginó que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, lo dejaría tan desnudo ante el mundo. En el apartamento de Álvaro los silencios eran largos. No había discusiones, tampoco euforia. Era como si ambos entendieran que el escándalo, por más íntimo que fuera, les pertenecía a los dos. Álvaro intentaba darle espacio, sin invadirlo, sin presionarlo. Preparaba comida, organizaba la casa, dejaba una manta en el sofá cuando caía la noche. Eduardo agradecía esos gestos, aunque rara vez tuviera palabras. El teléfono de Eduardo vibraba sin parar. Mensajes de colegas, de residentes, del comité académico. Algunos expresaban apoyo, otros curiosidad disfrazada, otros simplemente querían saber si el rumor era real. Él no contestaba, no sabía qué decir, no sabía qué rol ocupar. ¿Era un médico respetado? ¿Un hombre que había engañado a su esposa? ¿Un profesor ridiculizado por estudiantes? ¿O alguien que, por primera vez, intentaba admitir quién era? Los días transcurrieron así, hasta que una tarde, Álvaro decidió hablar. «No puedes quedarte aquí encerrado para siempre», dijo con tono suave. «En algún momento tendrás que enfrentar tu vida». Eduardo lo miró sin fuerza. «Mi vida es precisamente lo que explotó». Álvaro se sentó a su lado. «No explotó por mí, ni por ti. Explotó porque era una vida construida para agradar a otros. Tarde o temprano iba a romperse». Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque eran verdad. Él había vivido para ser admirado, por colegas, por pacientes, por su familia. Y en ese intento desesperado por ser impecable, había enterrado una parte esencial de sí mismo. «No sé cómo empezar», admitió Eduardo. «No sé cómo volver a mis hijos después de esto. No sé si Isabel algún día va a perdonarme». Álvaro respiró profundo. «No puedes vivir esperando perdón de alguien. Tienes que perdonarte tú primero. Y eso te va a llevar tiempo». Eduardo cerró los ojos. El silencio volvió a llenar la habitación. No era un silencio incómodo. Era un silencio de proceso, de duelo, de aceptación lenta. Esa noche, Eduardo abrió el correo por primera vez desde el escándalo. Entre decenas de mensajes, había uno del rector de la universidad. Solo 5 palabras. «Necesitamos hablar, con urgencia». El impacto fue inmediato. Su carrera, su reputación, su futuro profesional, todo pendía de un hilo que él mismo había desgastado con años de silencio. Eduardo apagó la pantalla. Sintió el corazón acelerar. Tenía miedo, pero también, por primera vez, una vaga sensación de que ese derrumbe podría reconstruirlo. Aunque aún no sabía cómo. Eduardo pasó la noche en vela, mirando el techo del apartamento, como si en esas grietas invisibles pudiera encontrar alguna respuesta. El correo del rector ardía en su mente. Aquellas 5 palabras, «Necesitamos hablar, con urgencia», tenían el peso de una sentencia. En una institución tan prestigiosa, donde la apariencia y la reputación eran moneda de oro, un escándalo como el suyo podía costarle más que el empleo. Podía costarle la identidad profesional que había construido durante toda su vida adulta. A la mañana siguiente, Álvaro le ofreció llevarlo, pero Eduardo negó con un gesto. Necesitaba afrontar aquello solo. Llegó a la universidad temprano, caminando por los pasillos con la sensación de que cada mirada se clavaba en él. Algunos estudiantes murmuraban, otros lo evitaban, otros simplemente fingían no verlo, aunque sus ojos brillaban con la curiosidad hiriente del chisme fresco. Cuando tocó la puerta de la rectoría, el rector lo recibió con una seriedad calculada. No había ira ni condena en su rostro, pero sí una preocupación evidente por la institución. «Doctor Serrano», dijo, señalando la silla frente a él, «siéntese, por favor». Eduardo obedeció, consciente de que ese momento podía definir su futuro. El rector entrelazó las manos sobre el escritorio. «¿Sabe por qué está aquí?» «Sí», respondió Eduardo con la voz baja. «Supongo que todo el mundo lo ha escuchado ya». El rector suspiró.
La situación es delicada. El audio no solo se viralizó entre estudiantes, está circulando en otras facultades y algunos medios locales ya están investigando. Su nombre, su voz, su cargo, todo está en juego. Eduardo tragó saliva. Aquello no era noticia para él, pero escucharlo de un superior lo hacía aún más real. Quiero que comprenda, continuó el rector, que no estamos aquí para juzgar su vida privada. No es eso. Pero cuando se vuelve pública de esta manera, afecta a la institución, a los estudiantes, a la percepción externa sobre la ética de nuestros docentes. Eduardo levantó la mirada por primera vez. No soy un hombre sin ética, dijo con firmeza. He cometido errores, pero jamás he puesto en riesgo a ningún alumno ni he comprometido mi trabajo. El rector lo observó unos segundos antes de responder. No lo dudo, pero necesitamos tomar medidas. Suspensión temporal, investigación interna, evaluación de su continuidad en la universidad. Fue como recibir un golpe en el estómago. Eduardo se quedó sin aire por un momento. Sabía que podía pasar, pero una cosa era temerlo y otra era escucharlo. Entiendo, dijo finalmente. Haré lo que sea necesario. El rector asintió. No había satisfacción ni crueldad en sus ojos. Era simplemente un hombre cumpliendo su deber. Cuando Eduardo salió del edificio, el aire fresco lo golpeó como una verdad inevitable. Estaba perdiendo todo: su matrimonio, su casa, su imagen pública y ahora su prestigio profesional. Pero mientras caminaba hacia el estacionamiento, con pasos lentos y cabeza baixa, una idea comenzó a tomar forma, pequeña, tímida, pero real. Tal vez por primera vez tendría que reconstruirse desde cero, no como el hombre que los demás querían que fuera, sino como el hombre que siempre tuvo miedo de ser. Eduardo regresó al apartamento de Álvaro con el cuerpo tenso y la mente exhausta. La suspensión temporal no era solo un castigo administrativo, era la evidencia final de que su vida anterior se desmoronaba sin posibilidad de reparación. Al cerrar la puerta detrás de sí, dejó caer la carpeta con documentos sobre la mesa y se quedó de pie, inmóvil, como si el peso del día entero lo mantuviera anclado al suelo. Álvaro salió de la cocina con 2 tazas de café. Lo observó en silencio antes de hablar. ¿Cómo te fue? Eduardo se dejó caer en el sofá. Pasó las manos por el rostro, intentando ordenar el caos interno. Me suspendieron, investigación interna, y es probable que no vuelva. Álvaro asintió despacio, sin sorpresa. Lo siento. Eduardo negó con la cabeza. No, no lo sientas, es culpa mía. Todo esto lo provoqué yo. Álvaro se sentó a su lado sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para transmitir presencia. No eres el primer hombre que ha vivido dividido, ni el primero que se ha roto al intentar ser quien no es. La diferencia es que tú ya no puedes volver atrás. Eduardo cerró los ojos. El silencio no lo calmaba. Lo envolvía como un recordatorio de que nada volvería a la normalidad. De pronto, sintió un impulso doloroso pero inevitable. Tengo que hablar con mis hijos, dijo abriendo los ojos bruscamente. No puedo seguir escondiéndome. Ellos merecen saber por qué me fui, por qué ya no estoy en casa. Álvaro dudó un momento antes de responder. ¿Y qué vas a decirles? Esa pregunta lo atravesó. ¿Qué palabras existen para explicar a 2 niños que su padre ha estado viviendo una mentira? ¿Cómo se coloca en términos simples algo que ni siquiera él entendía del todo? La verdad, respondió, aunque su voz tembló. Tal vez no toda, tal vez no de golpe, pero algo. Ellos no merecen crecer creyendo que fui un padre que simplemente abandonó su casa por capricho. Álvaro tomó aire. Si decides hacerlo, hazlo por ti, no por miedo, no por culpa. Hazlo porque necesitas empezar a vivir limpio, sin esconderte. Eduardo asintió. No era fácil, nada de eso lo era, pero sentía, en algún rincón profundo, que lo más doloroso no era haber perdido su reputación, sino haberse perdido a sí mismo durante tantos años. Esa noche escribió a Isabel un mensaje corto. Necesito ver a los niños.
cuando tú digas. La respuesta llegó 1 hora después. Cada palabra era un puñal y al mismo tiempo una rendija de luz. Podemos hablar mañana, los tres. Necesito estar presente. Eduardo dejó el móvil sobre la mesa. Su corazón latía con una mezcla de miedo, ansiedad y un dolor agudo. Pero por debajo de todo eso, casi imperceptible, había una pequeña chispa de dignidad. Era hora de enfrentar las ruinas y tal vez comenzar a reconstruirse entre ellas. A la mañana siguiente, Eduardo llegó al edificio donde vivía Isabel con un nudo en la garganta. No sabía si tenía fuerzas para enfrentarse a sus hijos, ni si estaba preparado para ver en sus ojos el desconcierto, la decepción o el miedo. Caminó por el pasillo como quien atraviesa un corredor hacia una cirugía crucial. Conocía los riesgos, pero sabía que era inevitable. Cuando Isabel abrió la puerta, no intercambiaron palabras. Había ojeras bajo sus ojos, cansancio en su postura y una distancia emocional que Eduardo nunca había visto en ella. Lo dejó entrar sin invitarlo explícitamente. Solo dio media vuelta y caminó hacia la sala, donde los niños estaban sentados en el sofá, mirando la televisión sin prestar atención. «Papá», dijo el pequeño Daniel, levantándose de inmediato. «¿Dónde estabas?» Eduardo sintió un golpe en el pecho. Se arrodilló para quedar a la altura de sus hijos. «He estado fuera porque necesitaba resolver unas cosas, pero quiero hablar con ustedes hoy». Los tres. Sofía, la mayor, lo miró con ojos serios, demasiado maduros para su edad. «Mamá dijo que estabas trabajando mucho. ¿Ya vas a volver a casa?» Eduardo sintió que se le quebraba la voz. Miró a Isabel. Ella no intervino, no lo ayudó, no lo detuvo. «No voy a volver, por ahora», respondió con honestidad. «Pero quiero que sepan algo. Los amo más que a nada en este mundo. Nada de lo que está pasando cambia eso». Los niños no entendían del todo, pero percibían que algo grave ocurría. Sofía frunció el ceño. «Te peleaste con mamá». Eduardo tragó saliva. «Hicimos cosas mal, yo hice cosas mal, y necesitamos tiempo». Isabel finalmente intervino. Su voz era suave pero firme. «Papá y yo vamos a tomar caminos diferentes por un tiempo, pero seguimos siendo tus padres, y seguimos queriéndolos igual que siempre». Los niños, confusos, buscaron refugio en Isabel. Eduardo sintió la distancia crecer entre él y su propia familia. Una distancia que él mismo había creado, aún sin querer. Cuando los pequeños subieron a su habitación, Isabel se quedó de pie, sin acercarse a él. «No sé qué va a pasar, Eduardo. No sé si algún día podremos hablar sin que duela, pero por ellos voy a intentar hacerlo lo mejor posible». Eduardo asintió, con lágrimas silenciosas. «Lo sé, y lo agradezco». Isabel respiró hondo. Era una mujer herida, pero también era una mujer fuerte, más fuerte de lo que él había imaginado. «Respecto a nosotros, esto no tiene vuelta atrás», dijo sin temblar. «No por tu orientación, no por él, sino por la mentira. La mentira fue lo que quebró todo». Eduardo bajó la mirada. No tenía defensa. «Voy a empezar los trámites de separación. No tienes que responder ahora. Lo hablaremos con calma, con abogados, sin peleas». Las palabras que él temía desde el principio habían llegado. Pero sorprendentemente, no sintió colapso. Sintió alivio triste. La verdad, por fin, estaba tomando forma. Una forma dolorosa, sí, pero honesta. Cuando salió del edificio y respiró el aire frío de la mañana, entendió algo que llevaba años evitando. Às veces, perder tudo é o único camino para comenzar de verdade. Y por primera vez, aunque el mundo estuviera en ruinas, sintió un espacio pequeño pero real, donde un futuro auténtico podía empezar a crecer.